Israel, una nación escogida, lo tienen allí en sus boletines. Amén. Si alguien le falta lapicero, levante la mano. Y amén. ¿Alguien más falta lapicero? Levante la mano. Y luego, terminando el servicio, luego lo regresa, hermanos, pues se han desaparecido todos los lapiceros, ¿no? Bien, hermano. ¿Alguien más necesita lapicero? Levante la mano para estudiar la palabra de Dios. En esta mañana vamos a estudiar el tema las costumbres de Israel, las ofrendas y las fiestas. Las ofrendas y las fiestas que habían en el pueblo de Israel. Colosenses, capítulo número 2, versículo 13 al 17. Colosenses, capítulo número 2, versículo 13 al 17. Dice la palabra del Señor, Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice la palabra del Señor. Y a vosotros, o sea, a nosotros los cristianos, dice la Biblia, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos sus pecados. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16, por tanto, o sea, como Cristo ya murió y como Cristo nos hizo salvos, por tanto, ese es el resultado. Nadie les juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Oremos al Señor. Eterno Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque vamos a analizar las Escrituras. Guíanos con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que podamos aprender a través de la sabiduría tuya reflejada en las Escrituras, y que podamos ponerla en práctica en todo momento. Te damos gracias por tu amor inefable. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Amados hermanos, en el antiguo cercano Oriente se han realizado muchísimas fiestas y muchos rituales de carácter religioso que estaban básicamente relacionados con las estaciones de los años. Por lo tanto, las fiestas paganas antiguas se vinculaban con los dioses del panteón antiguo. Del panteón me refiero al lugar de reunión donde estaban todos los dioses paganos, ¿verdad? Y allí se reunían estos dioses para hacer banquetes o hacer fiestas con los hombres. Por eso es que los hombres realizaban fiestas a sus dioses paganos, porque era la manera de celebrar con ellos, ¿no? Inclusive inventaron los griegos a un dios, el dios borracho, ¿no? ¿Quién era el dios borracho? Baco, ¿verdad? Baco, de ahí viene Bacchus. Él era el dios borracho, que en los latinos pasó como Dionisio, ¿verdad? El dios Dionisio, el dios Bacchus era el dios borracho. Y es que los dioses griegos tenían la misma deficiencia moral que los mismos griegos. El dios Zeus, por ejemplo, el dios del Olimpo, ¿verdad? El dios del Olimpo, el dios Zeus. Él, por ejemplo, tenía una mujer y tenía otra. Y de vez en cuando se daba su escapadita en la tierra y se acostaba con otra mujer. Y de ahí, y de la combinación, de la mezcla de dioses y de humanos, salían los famosos semidioses, ¿verdad? Y entonces, esa era la forma en la que los hombres adoraban a sus dioses. Y en el antiguo Oriente también habían este tipo de prácticas paganas, pero las fiestas bíblicas, las fiestas que Dios mandó al pueblo de Israel, se diferencian en su origen, se diferencian en su propósito, se diferencian en su contenido a las antiguas fiestas paganas. Para los israelitas, las estaciones del año, como el verano, el otoño, la primavera o el invierno, eran la obra del Creador para el beneficio de los hombres. No eran estaciones creadas por dioses distintos para exaltar al hombre y participar de las orgías que se realizaban en estos lugares,
sino que las estaciones de los años, de las estaciones del año que existían en el pueblo de Israel, eran una creación de Dios para disfrutar de su benevolencia. Estas estaciones, amados hermanos, manifestaban la atención de Dios hacia sus criaturas, porque Dios está al tanto de sus criaturas. Así que las fiestas judías no solo reconocían a Dios como el proveedor, sino que también buscaban el favor ilimitado, buscaban el favor gratuito del Señor hacia el pueblo elegido, en este caso Israel, a quien el mismo Dios había liberado mediante su intervención personal en el mundo. Porque usted recuerda que el faraón dijo, cuando se le acercó Moisés, se le dijo: oiga, faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué dijo el faraón? ¿Qué dijo? Yo no conozco a Jehová, ni sé quién es tu pueblo, así que ándate nomás por donde has venido. ¿Para qué dijo eso, hermano? Dios le dijo: no me conoces. Le mandó 10 plagas y le mató al hijo. Y de esa manera, después dijo: faraón, vaya usted, Moisés, y adore a Jehová en el desierto. Ahora sí había reconocido quién era Jehová Dios. Hermanos, el gozo que se expresaba durante las fiestas era un gozo genuino. Por más que hubiera obligaciones religiosas durante las fiestas, estas fiestas no evitaban que los judíos disfrutaran de las celebraciones. En Deuteronomio, capítulo 16, versículo 14, leemos: y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú y tu hijo, tu hija, tu sierva, tu siervo, y el levita, el extranjero y el huérfano, y la viuda que viven en tus poblaciones. Era una orden estar alegres durante las fiestas. La respuesta del que participaba en las fiestas era básicamente un reconocimiento religioso y un reconocimiento moral de que era un pecador, pero arrepentido delante de la santidad de Dios, y por lo tanto tenía mucha devoción a la ley de Dios. En Éxodo, capítulo 13, versículo 9 se lee: y te será una señal sobre tu mano y sobre tu memorial, delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Hermanos, los sacrificios que se ofrecían durante las fiestas simbolizaban básicamente el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 22, el relato bíblico dice: y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en las fiestas solemnes por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Ser excluido de celebrar las fiestas del Señor se consideraba una pérdida, se consideraba una privación del privilegio que tenía cualquier judío de guardar las fiestas. Así que si un judío no estaba permitido a guardar las fiestas, estaba privado de su privilegio. En Números capítulo 9, versículo 7, la ley decía acerca de unos hombres que estaban en guardar o no guardar la Pascua porque habían tenido contacto con cuerpos muertos. Y la ley decía que un hombre que tocara cualquier cuerpo muerto quedaba impuro, pero no impuro espiritualmente, sino impuro físicamente, porque el cuerpo se comenzaba a malograr, se comenzaba a pudrir. Entonces los gérmenes, las bacterias y toda la suciedad, si alguien tenía contacto con un cuerpo muerto, y menos que en aquel entonces en el desierto no había tanta higiene como hoy en día sí lo hay, entonces quedaba como impuro y tenía que salir del campamento, y no podía estar en el campamento por 7 días, y luego se bañaba por completo y recién podía entrar. Esa era la ley de la impureza. Cuando una mujer estaba con su periodo menstrual, también tenía que salir del campamento 7 días, pero no porque Dios considerara que el periodo menstrual sea malo, como hay algunas feministas. Un día leía información feminista y decía: Dios es un Dios malo. ¿Por qué? Porque Dios mandó a las mujeres que tuvieran su periodo menstrual que salieran del campamento como si fueran cualquier cosa. Y así ponía esta mujer. Pero hermanos, ¿quién inventó el periodo menstrual? ¿No fue Dios? ¿Y qué dijo? Y vio Dios que todo era bueno. ¿Y entonces por qué la mandaba afuera? Qué malo el Señor, en vez de darle su tecito de orégano, la mandaba afuera. ¿Y por qué? Porque, hermanos, como les digo, no había higiene en el campamento. No había las altas
la capacidad que hoy en día tenemos de la higiene. Tenemos hospitales, tenemos etcétera, ¿verdad? Muchos lugares donde hay higiene. Entonces, en aquel entonces estaban en medio del desierto, 3 millones de personas, caminando y caminando. Entonces, imagínese usted, si una mujer que tuviera eso, podría contaminar a otra persona, pero no espiritualmente, sino físicamente, porque es descenso de sangre, ¿verdad? Y otras cosas más, hormonas, etcétera. Entonces todas estas cosas podían contaminar a otros. Por eso Dios dijo, las mujeres también, y las que tuvieran también flujo, varones que tuvieran flujo durante la noche, tenían que salir del campamento. ¿Por qué? No porque Dios sea malo, sino porque esto evitaba que cualquier tipo de contaminación, de enfermedad se propagara en medio del campamento. Entonces, Dios no es malo, Dios es sabio. ¿Amén? Dios es sabio. Las leyes de salubridad no fueron inventados, hermanos, por los inteligentes de la Organización Mundial de la Salud. Fue inventado por Dios. Dios, hermanos, es grande. Entonces, amados hermanos, cuenta la Biblia en Números capítulo 9, versículo 7, que había un grupo de personas que no sabía si guardar o no la Pascua, porque como estaban fuera del campamento y la Pascua se guardaba dentro del campamento y estaban fuera por haber tocado cuerpos muertos, no sabían si celebrar o no celebrar. Entonces la ley en Números capítulo 9 versículo 7 dice: nosotros estamos inmundos por causa de muertos, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? O sea que una persona que estaba fuera del campamento no podía guardar las fiestas de Dios, estaba impedido a guardar las fiestas de Dios. Con el paso de los años, muchos israelitas guardaban las fiestas, pero de manera ritual. Qué terrible, hermano, es comenzar a hacer las cosas de Dios, pero de manera ritual, donde ya no hay vida. Ah, qué bonito, los domingos voy a la casa del Señor, pero de manera ritual. Canta los himnos de manera ritual, sale de la boca para afuera, no llega a la mente ni al corazón. Oiga, los himnos no se cantan de la boca para afuera, se cantan del corazón hacia afuera. ¿Amén? Si los himnos no llenan su mente, no llenan su corazón, hermano, usted está sentado por las puras. No sirve de nada. Porque vamos a caer en lo mismo que cayeron los judíos hace muchísimos años atrás. Una religión ritual. Una religión en donde se había perdido la esencia de la vida con Dios. No podemos perder la esencia de la vida con Dios. Estamos por las puras en la iglesia si es que nuestra vida se ha convertido en religiosidad. El profeta Isaías dice: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Oiga, Dios diciéndole al pueblo de Israel que el incienso que Él había mandado a quemarle a Él, para Él ahora ese incienso que daba Israel era abominación. Dice: luna nueva y día de reposo, el Shabbat, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Oiga, cada vez que el pueblo de Israel se reunía para hacer sus fiestas, Dios sufría. En vez de que Dios se gozara con el pueblo, Dios sufría. ¿Por qué? Porque había pecado en medio del pueblo. Hermanos, cuando hay pecado en medio del pueblo, Dios se desagrada. ¿Amén? Oiga, uno nomás, los demás se fueron. Cuando hay pecado en medio del pueblo, Dios se desagrada. ¿Amén? Dios se desagrada, hermano. Por eso dice: son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestra luna nueva, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Oiga, por eso, hermano, cuando uno no está bien con Dios, oiga aquí, cuando uno no está bien con Dios, cuando uno no está en santidad con Dios, cuando uno no está viviendo para Dios, y uno es creyente, yo no hablo de los incrédulos, yo hablo de los creyentes. Cuando uno es un creyente y no está bien con Dios y viene hipócritamente a la casa del Señor como que nada ha pasado y hasta coge un sobrecito y da su ofrenda, esa ofrenda que da, se supone que si usted fuera un creyente que estuviera bien con Dios, esa ofrenda sube como un incienso delante de Dios. ¿Y Dios lo huele? ¡Qué rico! Pobre. Pero hermanos, cuando un creyente está mal con Dios y coge un sobre y hasta da su ofrenda, oiga, Dios lo aborrece. ¿No dicen amén? Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. Por eso, si viene un narcotraficante y dice: pastor, vengo a dejarle mi ofrendita, un maletín lleno de dinero, ¿se puede aceptar? No. ¿Nos serviría esa plata? Sí, para comprar un terreno, hermano, levantar una iglesia.
pero no lo podemos aceptar. ¿Sabe por qué? Porque para Dios es abominación. ¿Amén? Ese mismo pecado que pero yo lo hago para Dios, pues estás mal, no es la manera. No es la manera. Tienes que hacerlo bien para Dios. Porque mire, Israel se juntaba, hacía sus fiestas, y dice Dios, no lo puedo sufrir. ¿Qué está diciendo Dios? No aguanto verlos ofreciéndome a mí cosas. No lo aguanto porque están en pecado. Por eso dice el Señor, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Oiga, Dios está indignado. Dios está indignado. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no voy a oír. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Se puede levantar 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana a orar, y si está en pecado, Dios no va a escuchar su oración. Dios no lo va a escuchar. Llenas están vuestras manos de sangre. Por eso dice Dios, lávense, límpiense, quiten el pecado de sus obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda, luego venid y estemos a cuenta. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que dice Dios. O sea, estoy cansado, hastiado estoy de soportar las ofrendas del pueblo. Ya no aguanto más. Pero si ustedes dejan el pecado, si dejan la iniquidad, si dejan de hacer lo malo, luego vengan, y si fueran sus pecados más rojos que la grana, serán blancos como la nieve. Porque el poder de Dios es capaz de hacerlo todo. Isaías 13, capítulo 1, versículo 13 al 17. Hermanos, muchos judíos hicieron que la religión se considerara en observancias externas, lo cual no coincidía con la intención de Dios, porque la intención de Dios era celebrar las fiestas con un espíritu vivo, no con un espíritu religioso. El profeta Nahum escribe, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Amados hermanos, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo y los creyentes judíos que eran piadosos, en forma muy diligente y espiritual, observaban las fiestas judías. Pregunto, ¿Jesús observaba o no observaba las fiestas judías? ¿A qué me refiero con observar? Mirar, no, guardar. ¿Él cumplía o no cumplía con las fiestas judías? Sí, porque él era un buen judío. Amén. Así que las fiestas tenían una ordenanza, y era la ordenanza divina para gozar de los bienes que Dios había otorgado a su nación Israel. Vamos a ver en esta mañana lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. La Biblia dice, porque Cristo murió en la cruz, y todo lo que hay en el antiguo pacto, sea las lunas nuevas. ¿Por qué se le llama lunas nuevas? Porque en Pascua salía la luna nueva. Por eso se le llama las lunas nuevas o las fiestas de Pascua. ¿Ves? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, las lunas nuevas, los días de reposo y todas las cosas del antiguo pacto son sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Número 1, vamos a ver las ofrendas del pueblo. Número 1, vamos a ver las ofrendas del pueblo. Número 1, las ofrendas del pueblo. Hermanos, ¿puedes apagar, creo, para que se pueda ver? Ahí se puede ver, ¿verdad? Sí. Muy bien. Las ofrendas que Dios había ordenado entregar al pueblo de Israel, las vamos a ver descritas en el libro de Levítico. En Levítico capítulo 1, versículo 1 al 4, vamos a ver la primera ofrenda que el pueblo... Son 5 ofrendas. El pueblo de Israel entregaba 5 ofrendas a Dios. La primera ofrenda que Israel tenía que entregar era el holocausto. En Levítico capítulo 1, versículo 1 al 4, la Biblia dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo,
habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre ustedes ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Dice, de su voluntad, y pondrá su mano sobre su cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Bien, la palabra de Dios dice, de su voluntad. Quiere decir, hermanos, que en el Nuevo Testamento, oiga aquí, en el Nuevo Testamento ya no existe la ley del diezmo. La ley del diezmo solamente existe en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Pero como hay algunos que hasta, hermanos, salen y dicen y le dan doble maldición, ¿no? Malditos sois con maldición, doblemente maldito, por no dar tu ofrenda y tu diezmo. Y eso es incorrecto. En primer lugar, este texto está mal interpretado ahí, porque esto no se lo dice Dios a la iglesia, se lo dice Israel. Y es más, ni siquiera Israel, se lo dice directamente a los sacerdotes. ¿Se da cuenta? Ahora, lo que Pablo dice a la iglesia en 2 de Corintios 8 es 8 y 9, que cada uno dé como propuso en su corazón. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Amén? Esto yo lo he enseñado hace un año atrás, pero voy a volver a enseñarlo, es bueno. Entonces, Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Porque Dios ama ¿a quién? La palabra alegre en el griego es hilarios, de donde viene la palabra hilarante. ¿Qué significa hilarante? Que cuando usted esté dando, usted diga, ¡ja, ja, ja! ¡Ay, no hay para el Señor! ¡Ja, ja! ¿Verdad? O sea, que usted se goce en dar a Dios. Ahora, ¿cuánto debe dar? Eso depende de usted con el Señor. Yo no le puedo decir cuánto usted debe de dar. Usted con Dios, según su relación personal con Dios, usted debe dar a Dios. Usted. Porque yo no lo puedo juzgar a usted por lo que usted dé. Una ocasión escuchaba a un pastor que habían hecho una ofrenda especial en la iglesia. Y dice que todo, este pastor, bueno, un pastor así de los torcidos, pues, ¿no? Tenía ahí el lugar donde todos venían a echar sus ofrendas. Y cuenta este pastor que mientras iba pasando una hermana, iba con su sobre, la hermana bien feliz, la hermanita. Y según este pastor dice que Dios le reveló en ese momento que en el sobre había un sol. Dice que Dios le reveló que en el sobre había un sol. Cuando se supone que las ofrendas son algo personal con Dios. Es algo íntimo con Dios. Sin embargo, Dios le reveló a él, ¿no? Y él bajó y le dijo, oye hermano, usted tiene para dar más y viene a dar un sol, no sea sinvergüenza, le dijo. Y la hermana se fue triste con su solcito. Eso no está bien, hermano. Eso no está bien. Eso es pecado. Eso es engaño. Eso es manipulación. ¿Amén? Amén. Lo que usted da, Dios lo sabe. Ahora, lo que yo le digo a los miembros de la iglesia es, aunque no estamos llamados a diezmar, sí estamos llamados a solventar nuestra iglesia local. Así que de nuestro ingreso, como somos miembros de nuestra iglesia, tenemos que dar un porcentaje a la iglesia para poder ayudar las actividades de la iglesia. ¿Cuánto es? Usted con Dios lo sabe. Porque yo no puedo llamar diezmo si usted quiere dar 20%. ¿Me entiende o no? No puedo llamarle diezmo si usted quiere dar 30%. O sea, eso depende de cada uno con Dios. Pero que usted tiene que ser fiel al dar al Señor para poder ayudar el mantenimiento de la iglesia, sí tenemos que ser fieles, hermano. Porque ahí está la bendición. Amén. 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 Entonces, yo le enseño lo que dice la Biblia. No podemos ir más allá de lo que dice la palabra de Dios. Pero como miembros tenemos una responsabilidad. Y esta responsabilidad cae en nosotros, en dar nuestro ingreso. De lo que tenemos, un ingreso. Lo que usted crea conveniente para Dios, délo mensualmente, quincenalmente, semanalmente, como usted pueda. Délo. Entonces, de esa manera, cogemos un sobre, usted lo pone, y entonces todo lo que entra en sobre sabemos que es la ofrenda fuerte que va a ayudar a nuestra congregación. Si usted quiere, le pone su nombre. Si no quiere, no le pone su nombre. Pero ya depende de usted. Porque al final tampoco, acá está el hermano que es el que mira las ofrendas, y él no está apuntando quién da, quién no da. Eso es algo que usted con el Señor sabe. Amén. Usted con el Señor. Pero hay iglesias, muy bien, va sesión anual,
Sesión anual, hermano fulano pase, hermano sultano pase, no, usted no diezmado, quédese para allá. Usted pase para acá, no, usted no diezmado, no va a dirigir. Eso es incorrecto, hermano. Solamente Dios sabe, pero ojo así, cuando uno no da para Dios, su vida espiritual cae. Eso es inmediato, hermano. Cuando uno no da para Dios, su vida espiritual cae. ¿Por qué? Porque Dios primero prueba nuestro bolsillo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que los hombres somos materialistas. Somos materialistas. Dios lo sabe. Por eso Él dice que la raíz de todos los males. ¿Y cómo nos prueba? Dándole a Él. Cuando no somos capaces de ser responsables con Dios en darle nuestras ofrendas, hermano, estamos comenzando a pecar. Y esa es la raíz de todos los males en nuestra vida. Así que, amados hermanos, seamos responsables. Usted es su relación personal con Dios. Yo no miro de nadie si da o no da, es problema de usted. Yo al final confío en Dios que lo que entra nos va a ayudar a nosotros. Pero hermanos, seamos responsables porque eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Amén. Así que, amados hermanos, en este caso los holocaustos eran una ofrenda que se entregaba de manera completa para Dios. Otras ofrendas podían ser partidas en el sacrificio y el sacerdote podía llevarse un poco de la carne para poder comer. Sin embargo, el holocausto era el único sacrificio que era completamente quemado para Dios. Los animales que eran permitidos para esta ofrenda eran el becerro para la gente rica, los corderos o los machos cabríos para la clase media y las tórtolas o palominos para la clase baja. Quiere decir que Dios no exigía a todos traer un toro. Quiere decir que Dios no exigía a todos traer un cordero. Es más, si alguien no tenía que dar para Dios, se iba y buscaba y se cazaba 2 tortolitas y las traía a Dios. O sea que aquí no hay nadie que diga, yo no puedo dar para Dios, pues. No, si puedes dar para Dios, sino que no quieres dar. Es que tengo muy poco. De aún de lo poco tienes que aprender a dar. Porque si en lo poco no eres fiel, en lo mucho no tendrás. ¿Amén? Amén. Eso es así, hermano, eso es un principio bíblico. Así que, si alguien tiene claro, pues da su toro, y si no tiene un toro, da un becerro, y si no tiene un becerro, de un palomino, pero algo. Nadie puede acercarse a Dios sin algo que ofrecer. Amén. Así que ninguno de nosotros nos acerquemos a Dios sin algo que ofrecer. El segundo tipo de ofrenda es la ofrenda de harina. Ahí tenemos allí. Las ofrendas de harina, o también se le llama de oblación. Levítico capítulo 2, versículo 1 y 2, dice la Biblia: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, ¿ves? La ofrenda de harina, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual se echará aceite y se pondrá en ella incienso, y la traerán los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de flor de harina, que era la harina más cara, ¿verdad? Y del aceite y con todo incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida, es olor grato a Jehová. El segundo tipo de ofrenda que había era la ofrenda de harina o la ofrenda de oblación. Algunas características de estas ofrendas es que, número 1, se compartía con los sacerdotes. Estas ofrendas sí podían compartirse con los sacerdotes. Número 2, no debía tener levadura ni miel. ¿Por qué no tenía que tener levadura? Porque la levadura representa el pecado. Así que estos panes eran sin levadura. ¿Y por qué no tenía que tener miel? Porque la miel podía luego malograrse y corromper el pan y hacerlo fermentado. Por eso no tenía que tener ni levadura ni miel. Y eso representa también el cuerpo de Cristo, que fue un cuerpo sin pecado y sin corrupción. Debía también ser sazonada con sal, y es que la sal preserva de la corrupción, la sal preserva de lo malo, de tal manera que este pan tenía que ser con el aceite que simboliza el Espíritu Santo, no tenía que tener levadura, que representa el pecado, y tenía que ser sazonada con sal, que representa el ser preservado, el ser guardado. Este era el tipo de ofrenda de harina. Número 3, tenemos las ofrendas de paz. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, dice Levítico capítulo 3, versículo 1 al 5. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz,
si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea de macho o hembra, sin defecto, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará en la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está en las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Las ofrendas de sacrificios de paz tenían algunas características. Número 1, debían de ser sin defecto. Debían de ser ofrendas sin defecto. ¿Por qué? Porque representan a Jesús. Jesús no tenía defecto. Amén. Él era santo, Él era puro. De esa manera, entonces, tenía que ser el símbolo. Lo había explicado la semana pasada. Para Dios, ¿los símbolos son importantes o no son importantes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Amén o no? Claro que sí. Por eso, aún la Santa Cena debe hacerse con pan sin levadura. Yo he visto, hermano, iglesias donde se tomaba la cena del Señor con pipos. ¿Te acuerdas de las galletas pipos? Se limpiaban la sal y con pipos comían la cena. Y una vez hasta pan francés, hermano. Compraron pan francés, lo partieron en pedacitos y ya la cena de eso es tener en poco al cuerpo del Señor, hermano. Pero es un símbolo, sí, es un símbolo. Pero, hermano, ¿usted recuerda a Moisés? Cuando Dios le dijo, habla a la roca, ¿qué hizo Moisés? Como usted, agarró y le agarró a palazos, ¿verdad? Claro, salió el agua, pero Dios le dijo, no vas a entrar a Canaán. ¿Pero por qué, Señor? Porque pues a ti te gusta, cuando te molestas te da por romper todo. Claro, Moisés bajó del monte, se encontró bailando, ¿qué hizo? Rompió la tabla de la ley. ¿Ves? Y ahora el pueblo está diciendo, queremos agua, ¿verdad? No llega a Sedapal, y queremos agua, se agarró de violencia, golpeó la roca, salió agua. Pero ¿por qué Dios se molestó al golpear la roca? Y eso la Biblia lo dice, porque la roca era Cristo. O sea, estaba golpeando a Jesús. ¿Entienden o no? Entonces, ¿el símbolo era importante para Dios o no? Sí. El símbolo era muy importante. Fue tan importante lo que simbolizaba esa roca para Dios que le dijo Moisés, no vas a entrar. Imagínense. ¿Cuántas bendiciones los creyentes estarán perdiendo por tomar la cena del Señor con pan francés? Imagínense. Es incorrecto. Tenemos que preparar el pan sin levadura. ¿Amén? Amén. Porque así lo enseña el Señor. Tenía que ser una ofrenda sin defecto y su sangre tenía que ser rociada sobre el altar. Era una manera de explicar el poder que tenía la sangre para redimir. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 9 dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. O sea, no hay perdón, no se quita los pecados. Y luego el versículo 17 dice que es un estatuto perpetuo. O sea que todas las generaciones deberían celebrarlo. ¿Qué significa perpetuo? Eterno. ¿Hoy en día se celebra? No. ¿Y cómo es que es perpetuo si hoy día no se celebra? Lo que pasa es que actualmente no hay templo. Y como no hay templo, los judíos no pueden ofrecer sacrificios. Por eso están buscando reconstruir su templo. Y al reconstruir su templo, van a volver los sacrificios. Y en el milenio, volverán los sacrificios. Que en el milenio van a volver los sacrificios. Si vengas en la noche en Apocalipsis. ¿Ya? Ahí en Apocalipsis, en la noche, vamos a estudiar este tema interesante. Entonces, amados hermanos, sí será un estatuto perpetuo. La cuarta ofrenda es el sacrificio por el pecado. Levítico capítulo 4. Todo esto está en los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 del libro de Levítico. 5 y 6 me parece del libro de Levítico. Ahí dice, sacrificio por el pecado. Levítico 4, versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por equivocación en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido
pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿El sacerdote qué? Ungido. ¿Por qué se le llama el sacerdote ungido? ¿Por qué se le llama el sacerdote ungido? Porque se le ungía con aceite. ¿Para qué? Para ser sacerdote. Pregunten esta hora, ¿cuántos son sacerdotes de Dios? No han entendido. ¿Cuántos son sacerdotes de Dios? Porque hemos sido ungidos con el Espíritu Santo para ser reyes y sacerdotes. Así que aquí no cabe la idea de que yo soy el ungido de Dios. Aquí se para el pastor. Hermano, yo soy el ungido. Si tú me tocas, te sanas. ¿No? Dice, no, que el pastor cuando me toca pasa corriendo. No, hermano. Es un engaño, es una mentira. Si yo soy ungido, usted también es ungido igual que yo. Si yo soy siervo, usted es igual de siervo que yo. ¿Sabe por qué? Porque Dios a todos nos ha dado de su espíritu. En una ocasión un pastor me dijo a mí, yo te conozco mejor de lo que tú te conoces. Porque yo tengo el Espíritu Santo que yo no lo tengo. Yo también tengo el Espíritu Santo. Usted también tiene el Espíritu Santo, hermano. ¿Amén? Amén. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Amén. Si usted es creyente y no tiene el Espíritu Santo, usted no es creyente, pues. Porque la Biblia dice, y esta es la evidencia de la salvación, que nos ha dado de su Espíritu. 1 de Juan 3. Así que si tenemos el Espíritu Santo, todos somos ungidos. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos ungidos hay acá? Amén. ¿Cuántos santos hay acá? Amén. ¿Cuántos siervos hay acá? Amén. Todos somos siervos, somos santos, somos ungidos. Así que no se meta con el ungido, cuidado el ungido. Que no se va a levantar Jonathan a profetizar. Dice el pastor que le pongan gasolina en su carro. Son engaños, hermano. Son mentiras, son falacias. Amén. Lo escuchaba una vez, hermano, tanta payasada, que una creyente llega a una iglesia y le dice, no, hermanito, usted está tan endemoniada, está usted, tan endemoniada, que no podemos ungirla con aceite. Váyase usted a la tienda, ahí venden primor de 5 litros. Traigan y la bañaron en aceite, ¿no? Ni con ñapancha salía la grasa de la ropa. Imagínense, hermano. Hay iglesias donde todo es profecía. Todo es profecía. Y es un engaño porque no hay profecía, ¿no? Y coge y dice, Dios quiere las flores negras, Dios quiere el techo blanco, Dios quiere los zapatos negros. Y la gente se basa en profecía. Había un joven que llegó a una iglesia y le gustaba una chica. Y dije, anda donde el profeta, pero llévale su primicia, decían ellos. Llévale su primicia. Y cuando le lleve su primicia, él te va a preguntar qué quiere. Y tú le dices que quieres que profetice, que se case con fulano. Y así, hermano, se casaban. ¿Por qué? Porque ignoran la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Vaya a leer la Biblia. Léase la palabra de Dios. Un día le decía a una persona que me decía, pero Dios sigue revelando, Dios sigue hablando mensajes. A ver, dime qué Dios te ha revelado que no está en la Biblia. No, es que a mí Dios me ha revelado que el rapto de la iglesia. ¿Y qué dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18? ¿Qué dice Mateo capítulo 24 versículos 33 y 35? ¿Qué te ha revelado? No, es que a mí Dios me reveló el infierno y hasta escribe libros, hermano. ¿Ese qué? Un viaje por el infierno. Y escriben libros, se van para el infierno, se van para el cielo, luego regresan, qué bonito, vamos a hacer un tour también todos. Es ridículo. Escriben libros y miren, sí, mira, y ahí dice, y cuentan, y un día yo también tuve la oportunidad de estas cosas. Les digo porque yo también lo he leído. Y que sale, y dice, que dice que vio la persona, que estaban en el infierno, y dice que cogían y que había un ataúd, dice, y que 8 demonios, 4 a un lado, 4 a otro lado, se iban bailando con el ataúd, y que de momento a momento cogían, dicen, las lanzas y ¡pum! Encima del ataúd, y alguien gritaba y la persona, pues parecía que habían leído la Divina Comedia, ¿no? Entonces la persona decía, Señor, porque estaba con el Señor, dice, Señor, ¿y esa persona que está ahí?
Ah, no, ese ha sido pastor y como cayó en pecado, entonces lo he mandado al infierno y los demonios lo pasean y hacen así como castigo. Y esa persona creía que lo que había visto era verdad. Y escribió un libro y la gente lo sigue leyendo. Hermanos, ¿qué hay en la Biblia que Dios no haya revelado? Todo está aquí, hermano. ¿Amén? Amén. Todo está aquí. Todo está en la palabra de Dios. No, es que a mí Dios me reveló que alguien está en pecado. 1 Timoteo 5:17. Los pecados de algunos se van a hacer inmediatamente visibles y de otros tardarán un tiempo, pero Dios no va a ocultar los pecados. Está allí. Y esa persona me dijo, ya por último, ya como no sabía cómo responder, ah, no, es que Dios me ha dicho que ore por alguien. ¿Y qué dice la Biblia? Orar los unos por los otros. ¿Qué hay que Dios te quiera decir que no esté en su palabra? ¿Amén? Entonces tengamos cuidado, hermano, tengamos cuidado. Esas personas que buscan, hermano, como esa hermana que una vez terminé de predicar, hermano. Sé que aquel, no lo conté allá en Chorrillo. Una vez terminé de predicar y yo no me di cuenta, hermano, y viene la hermana y me dice, hermanito Abraham, ¿cómo está? ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Hermano, he soñado con usted. Yo ni cuenta me di. Pero me dice, ay, y sí, que usted era un chiquito bebito y que vino el pastor y dijo, cuídamelo a mi hijito, y yo le estaba cuidando a usted. Ah, ya, me dijo, ¿y qué querrá decir? Me decía todavía la sinvergüenza. ¿Qué querrá decir, hermano? Bueno, no soy Daniel, no soy José, así que no le puedo interpretar su sueño, vaya y llore, le dije. Y después Jonathan me dice, oye, por ahí la hermana quiere algo. Así le digo, yo ni cuenta me di. Y es que hay personas que se basan en sueños, hermano. Se basan en revelación. Sueñan, hermano. Y antes de dormir se comen frijoles, se comen su pollo a la brasa. Lógicamente van a soñar algo, pues. Lógicamente van a soñar algo. Se ponen a ver la profecía y después están soñando el apocalipsis. No es, pues, amados hermanos, la manera. ¿Quiere que Dios le hable? Váyase a la revelación de Dios. ¿Amén? Amén. Vamos a tener toda una conferencia acerca de estas verdades, las verdades de la Biblia y el engaño del pentecostalismo en el mes de octubre. En octubre estaremos estudiando estas verdades de la palabra del Señor. Bien, amados hermanos, entonces el sacrificio por el pecado, en este capítulo de Levítico se van a mostrar 4 tipos de personas que deben usar este recurso espiritual. En este caso, el sacerdote que era ungido, toda la asamblea de Israel, un dirigente o un líder del pueblo o alguno del pueblo. Este tipo de ofrendas va a ser básicamente una representación de lo sucio que es el pecador delante de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque se necesita una ofrenda para limpiar sus pecados. Ofrendas por la expiación. Levítico capítulo 5, versículo 14 al 16. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro de las cosas santas que Jehová ha dicho, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a la estimación de los ciclos del ciclo del santuario, por ofrenda por su pecado. Hermanos, los casos en los que se requería entregar ofrenda por el pecado. Número 1, cuando se retenía sin saberlo alguna ofrenda que debía presentar a Dios. Cuando una persona tenía que entregar una ofrenda a Dios, pero no sabía que lo tenía que entregar, era una ofrenda de hierro, ¿no? Una ofrenda por el pecado, por equivocación, ofrenda de la expiación. Ofrenda de la expiación. Cuando, por ejemplo, se infringía sin saber algún mandamiento de Dios, se tenía que traer este tipo de ofrenda de la expiación. O cuando se hacía algún tipo de daño sin saber a la propiedad de otra persona, se tenía que traer este tipo de ofrenda por expiación. Así que para cada tipo de casos había una ofrenda especial. Hermanos, ¿qué podemos aprender de las ofrendas que Israel entregaba a Dios? Podemos aprender 3 cosas. Número 1, la primera es que las ofrendas tienen que ver con mantener nuestra relación con Dios. Para mantener nuestra relación con Dios tenemos que presentar ofrendas a nuestro Dios. La única ofrenda pura que el hombre pudo haber presentado es la de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El hombre tiene que ver esa ofrenda en Jesús para ser acepto delante de Dios y para volver a la comunión con Dios.
Las ofrendas y el sacrificio van a demostrar que Dios es un Dios santo. Dios no soporta el pecado, Dios no tolera el pecado, Dios aborrece el pecado. La ira de Dios está sobre el pecado, de tal manera que su ira es exterminar el pecado. Pero hermanos, se necesitaba un sacrificio para poder aplacar la ira de Dios. Y ese sacrificio es Cristo el Señor. Amén. ¿Amén? Sí. Así que todas las ofrendas, las 5 ofrendas, representan a un solo hombre. ¿Quién es? Cristo el Señor. Porque todas esas ofrendas se presentaron para el Señor Jesús. De parte del Señor Jesús, para la humanidad entera. Número 2, las fiestas en el pueblo de Israel. Las fiestas en el pueblo de Israel. Terminamos aquí. La primera fiesta era la fiesta de la Pascua, en el libro de Levítico 23, versículo 5 al 8. La fiesta de la Pascua se celebraba el 14 de Nisan. Mira, ahí están todos celebrando la fiesta de la Pascua. ¿Y qué recordaba la fiesta de la Pascua? La salida de la tierra de Egipto por mano de Moisés. Así que de esta manera se sacrificaba un cordero, para recordar que por su sangre, la sangre de este cordero, el ángel de Jehová pasaba de casa en casa. ¿Qué significa pasaba? Pesaj, que significa saltar. Saltaba de casa en casa para ver si había sangre. Si había sangre, no dañaba el ángel de Jehová esa casa. Pero si no había sangre, sí se dañaba y se moría el primogénito de la casa. Eso recordaba la fiesta de Pascua. De tal manera que salieron de Egipto todos los judíos, todos los hebreos, después de que Faraón, su hijo, fuera muerto por la mano de Dios. Luego tenemos la fiesta de las primicias en Levítico capítulo 23, versículos 9 al 14. La fiesta de las primicias se celebraba el 17 de Nisan, 3 días después de la Pascua. Y esta era una manera de agradecer a Dios por todas sus bondades. Se entregaban las primeras cosechas para Dios, para representar que Él tiene preeminencia en todo. Hermanos, hay que entregar la primicia para Dios. Recibe usted su sobre de su dinero, lo primero que es Sunar, no. El Nor, no. Sedapal, no. La esposa, no. Dios. ¿Amén? Amén. Lo primero, Dios. Luego va a ver que por entregar primero a Dios, Dios le va a dar a usted todo, hasta le va a sobrar, hermano, para irse un rato a divertirse por ahí. Pero sanamente, ¿no? Sanamente, no voy a decir después. Para irse un rato a pasear, a comer algo, a eso me refiero. Va a ver que le va a sobrar, hermano. Pero si no, oiga, si usted no le da primero a Dios, hasta le va a faltar, hermano. Y lo que no le ha dado, en la enfermedad se le va a ir. Y lo que no le ha dado a Dios, hasta en la enfermedad se le va a ir. Por eso las primicias deben ser para Dios. Y había una fiesta que era la fiesta de las primicias. Lo primero de la cosecha se le entregaba para Dios. Luego viene la fiesta de las semanas, o también conocido como la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua y recuerda al judío que Dios le ha dado la cosecha del año. En esta fiesta también se recordaba la entrega de la ley por mano de Moisés cuando llegaron al monte Horeb. Así que a través de esta fiesta, todo el año, ellos recordaban que Dios les había dado lo necesario. Hermanos, recordemos, del año pasado a este año, ¿Dios nos ha dejado faltar algo? No. Todo Dios nos ha provisto. ¿Amén? Nada nos ha faltado. Dios es tan misericordioso, hermano. Dios está diciendo que nada nos ha faltado. Todo el Señor lo ha provisto. Dios sabe suplir, hermano. Luego tenemos la fiesta de las trompetas. Y la fiesta de las trompetas se celebraba el 1 de Tishrei en Israel. Y va a recordar el año nuevo para Israel. Los judíos creen que cada vez que se tocan las trompetas, Dios vuelve a escribir de nuevo. Borra todo lo del año pasado y comienza a escribir de los judíos una nueva historia para cada uno de ellos. Eso es lo que ellos creen en sus tradiciones. Y se celebra la fiesta de las trompetas. Recuerda además, también se llama el Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas. Ellos recuerdan que cada año nuevo Dios sigue teniendo el control del mundo. Y además todas las obras de los hombres son juzgadas en la fiesta de las trompetas. Luego viene la fiesta de la expiación. Y en la fiesta de la expiación se celebraba el 10 de Tishrei,
y es conocida como el Yom Kippurim o el Yom Kippur, y era la única fiesta en la que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para hablar con Dios. En ese día se expiaban todos los pecados del pueblo y se hacía un ayuno en todo el pueblo de Israel. Y por último, la última fiesta que tenía Israel era la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba 5 días después de la fiesta de la expiación, Israel recordaba los 40 años que vagó por el desierto. Israel estuvo 40 años vagando por el desierto a causa de su pecado. Amén. 40 años vagando por el desierto a causa de su pecado. Y Dios le dijo, muy bien, vas a vagar, sin embargo, nada te va a faltar. Dios le envió maná durante 40 años, hermano. Su ropa no se envejeció, ni su zapato, dice, se rompió. Hermanos, Dios es tan grande que sabe ayudar a su pueblo. Durante una semana, los judíos viven en cabañas, hasta el día de hoy, en la fiesta de los tabernáculos. Si uno va a Israel en el mes de septiembre, uno encuentra la fiesta de los tabernáculos. Imagínense. Y uno va a encontrar a todos los judíos viviendo fuera de su casa una semana. Se construyen pequeñas cabañas y los judíos comen, duermen allí durante todo ese mes. Mire usted, esta semana, recordando la fiesta de los tabernáculos, que ellos habían estado 40 años durante el desierto vagando. ¿Qué podemos aprender de las fiestas? Que Dios desea que su pueblo siempre recuerde sus favores y misericordias. Todas las fiestas anuales eran un recuerdo para Israel de que Dios había sido misericordioso, de que sin los favores de Dios nada se puede hacer. ¿Amén? Amén. Número 3, terminamos, la sombra de Cristo reflejándose. La sombra de Cristo reflejándose. ¿Tiene alguna conexión los sacrificios y las ofrendas y las fiestas que Israel guardaba con el Nuevo Testamento? Claro que sí. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, dice la Biblia: por tanto nadie les juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El propósito de las ofrendas y de las fiestas de Israel tenían como objetivo demostrar la gran obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Las ofrendas, las 5 ofrendas de Israel, pueden ser resumidas en la única ofrenda que ha sido eficaz para Dios, hecha por su Hijo en la cruz. El escritor de Hebreos escribe: y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Amén. Con una ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso la salvación no se pierde. No se puede perder, porque Cristo nos hizo perfectos para siempre. Hermanos, la única ofrenda grande para Dios, de todas las que hacía Israel, la única fue la de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Las fiestas religiosas de Israel también reflejan la obra redentora de Jesús en la cruz y su pronto advenimiento, su pronta venida por nosotros. La Pascua representa la muerte de Jesús, porque Cristo murió en la fiesta de la Pascua. La fiesta de las primicias representa la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15:23 la Biblia dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias han resucitado, y luego los de Cristo en su venida. Así que la fiesta de Pascua representa la muerte de Cristo, pero la fiesta de las primicias, la resurrección del Señor Jesús. La fiesta de Pentecostés inmediatamente nos recuerda a Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Luego, la fiesta de las trompetas nos va a recordar aquella trompeta que sonará en el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice: y sonará la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Así que, amados hermanos,
La Pascua representa la muerte de Cristo, las primicias representan la resurrección de Jesús, la fiesta de Pentecostés representa el nacimiento de la iglesia con la venida del Espíritu Santo, la fiesta de las trompetas representa el arrebatamiento de la iglesia y la fiesta de la expiación representa la gran tribulación. Los 7 años que Dios va a estar enviando los castigos al mundo para expiar al mundo para el milenio, que es representado como la fiesta de los tabernáculos. Tanto es así que el profeta Zacarías dijo que aquel que no celebrara la fiesta de los tabernáculos en el milenio, Dios lo castigaría, no enviando la lluvia en su territorio. O sea que todas las fiestas tienen que ver con la obra y la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Las fiestas, los sacrificios, las ofrendas representan cosas mayores para nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan, pero con una sola ofrenda Cristo hizo perfecto a sus hijos. Amén. 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 En el antiguo pacto las ofrendas no podían hacer perfectos, porque eran simplemente la sombra, pero Cristo una sola vez murió y nos hizo perfectos para estar delante de Dios. ¿Sabe que usted y yo no podemos estar perfectos delante de Dios porque somos pecadores? Pero si es que Dios lo mira a usted directamente, Dios va a ver un sucio pecador como a mí, porque somos sucios, pecadores, viles y depravados. Eso lo dice la Biblia. Ay, no, que yo soy bueno. Tú no eres bueno, eres malo, porque lo dice la Biblia. Ah, no, que yo no soy violador, yo no soy delincuente. Oiga, tenemos un gen, y es el gen del pecado. Todos tenemos ese gen. Y ese gen nos lleva a nosotros a hacer. Usted ve a los violadores, usted ve a los delincuentes, usted ve a los homicidas. Usted es potencialmente todo eso, porque usted es un pecador. Somos pecadores y somos potencialmente delincuentes, somos potencialmente violadores, somos potencialmente homicidas. Lo tenemos en nuestra sangre. ¿Sabe por qué de repente muchos de nosotros no hemos caído? Por la misericordia de Dios. Amén. Porque Dios todavía tiene misericordia y te está reteniendo para que no explotes toda la potencia de pecado que hay en tu vida. ¿Entiendes o no? Pero todos somos propensos al mismo pecado que esa gente perdida. Todos. Los cristianos, sin embargo, ahora, cuando Dios nos ve a los cristianos, nos mira a través de la lupa de Jesucristo. De tal manera que cuando nos ve, ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesús. Y cuando ve a Jesús, ve su santidad. Y por eso no nos va a mandar al infierno, no nos va a castigar. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús. Hermanos, todos los sacrificios, todas las ofrendas, todas las fiestas representan a Cristo. Cristo es la solución al pecado, Cristo es la solución a los juicios de Dios. Hermanos, qué grande es la gracia divina. En cada detalle, en cada palabra, en cada letra de la ley se ve reflejada la obra más grande de la historia, y es la muerte de Jesús por nosotros. Así que si nuestro comportamiento no debe ser regulado por costumbres o por ordenanzas humanas, sino que nuestra vida debe ser una imitación de aquel que agradó a Dios en todo, y es nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿usted está viviendo imitando a Jesús? ¿Está viviendo en esta mañana imitando a aquel que murió por usted en la cruz? ¿O está viviendo desordenadamente, desagradando a Dios? Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Eterno Dios, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu favor.